Hola, este es un comentario al quinto capítulo de Alicia en el País de las Maravillas. Este capítulo se llama Consejos de Oruga. Como había dicho en el anterior video, la verdad este capítulo le tenía bastante ganas porque el oruga es un personaje que me llama bastante la atención, ya sea tanto en el libro como en las obras cinematográficas. Y sí, o sea, totalmente no me defraudó. Eh, Aquí solamente para comenzar y después comentar. El Este capítulo comienza con que Alicia y la oruga se están mirando fijamente, pero se miran en silencio. No ocurre algo muy especial hasta que la oruga por fin decide hablar y le hace la pregunta de quién eres tú. En este momento, Alicia no sabe quién es. Dice que antes lo sabía, pero ahora ya no le es posible saber quién es porque ha estado cambiando constantemente. Ella siente que literal el cambio que ha tenido en su cuerpo, tanto en proporciones y en tamaño, ha hecho que literalmente ahora ya no sepa quién es. Esto es interesante porque, o sea, muchos podrán decir que este cambio físico no tiene nada que ver con su identidad personal, pero la pregunta va un poco más allá, o sea, haciendo la abstracción de que no solamente está cambiando en su estatura, sino solamente que está cambiando, la pregunta correcta es nosotros cómo podemos conocer algo que está cambiando constantemente, ya que conocer algo se refiere a dar de cuenta de sus características, de sus propiedades propias de ese objeto, pero si ese objeto continuamente está cambiando, es decir, que esas características que nosotros pensábamos que era representativo de ese objeto ya no existen más, entonces nosotros no podemos decir que conocemos ese objeto. Eso es lo que está ocurriendo a Alicia. Ha cambiado tanto que ni siquiera sabe quién es. Ella dice que no sabe cómo explicarlo, ya que ni siquiera dice, bueno, ni siquiera puede explicar que ella ya no es ella. Ella dice literalmente, yo no soy yo. O sea, ¿cómo podría dar cuenta de un sentimiento ella si ella ni siquiera sabe quién es ella? Si ella no se siente como ella, no puede dar explicaciones sobre esa persona que no se siente que es, por así decirlo. Ya, como vemos, es un tema demasiado complicado y demasiado interesante. Siempre me han atraído este tipo de temas desde que estudié un poco la filosofía. Grecia en este debate que hubo entre Heráclito y Parménides, de si las cosas cambian o no cambian. En este momento, ella dice que cambiar de tamaño le ha resultado tan extraño y por eso ella se siente tan confundida sobre sí misma que ya no sabe ni quién es. El, el, la oruga dice que no es así, o sea, interesante, ahorita me pongo a pensar eso, de que nosotros entendemos a la oruga con la terminación la, pero en realidad es un personaje él, o yo lo tengo así pensado, o así se ha representado en las obras cinematográficas, pero en ningún momento se dice que la oruga sea hombre. Está interesante. Al menos de que en inglés haya una connotación que haga pensar que la oruga sea hombre. Pero bueno, el punto es que eh, la oruga dice que no, o sea, que esto de estar cambiando totalmente de tamaño no es extraño, pero Alicia dice que ella se siente de esta manera, que él posiblemente se sentiría de la misma manera si la oruga pasara a ser una crisálida y después pasara literalmente a ser una mariposa. Aquí, en este momento, sí podemos decir que sí hay un cambio, pero sí hay un cambio que literalmente rompe la identificación completa de lo que nosotros entendemos como la oruga. Es decir, en este proceso de metamorfosis literalmente se podría entender que se está muriendo la oruga para renacer como mariposa. Ese es su proceso de cambio y literalmente creo que se han hecho muchas metáforas de ese estilo en donde se trata de demostrar que un cambio muy profundo en una persona puede significar que literalmente es una muerte a su anterior personalidad y un renacimiento de la nueva. Pero el cambio de Alicia como tal no se puede entender de esa manera, ya que literal, o sea, el cambio de Alicia solo es cambios físicos, no son cambios que perjudiquen por así decirlo, la esencia de Alicia. Pero aquí en los cambios que ocurriría en la metamorfosis de una oruga a mariposa, sí están ocurriendo cambios que, por así decirlo, rompan la esencia de ese proceso. A pesar de que la oruga sigue siendo, no es sí, o sea, a pesar de que la oruga sigue siendo, la oruga en ese momento bueno, deja de ser, o sea, cambia totalmente su esencia para convertirse en una mariposa. La única continuidad que nosotros podríamos trazar en la oruga
y la mariposa es el tiempo, más no las características ni las propiedades propias de ese ser. Pero ella durante todo ese proceso de cambio sigue existiendo, entonces también se podría decir que en el sentido de existir. Pero bueno, el cambio, y de hecho esto es interesante de nuevo, porque hasta cierto punto se ha entendido como el proceso de conocimiento también es un tipo de metamorfosis o de cambio que ocurre en una persona, en donde, por así decirlo, muere un ignorante para convertirse en un sabio. Esto se ha entendido en la tradición órfico-pitagórica, en donde literalmente se entendía que el proceso de sabiduría, el proceso de aprendizaje, es como un tipo de muerte hacia la persona que antes nosotros éramos. Y hasta cierto punto también nosotros lo decimos de esa manera. Decimos, yo ya he cambiado, yo ya no soy ese. Cuando nosotros decimos, yo ya no soy ese, yo ya no era quien era en el pasado, ¿qué específicamente estamos tratando de decir? Aquí en este punto se habla de que, aquí de nuevo también vuelve a tocar un tema, de que la oruga, por decirlo de esa manera, en el proceso de cambio, él no es, la oruga, al convertirse en mariposa, a pesar de que él está viviendo todo ese proceso, como ha cambiado finalmente a mariposa, es decir, que lo que entra es totalmente distinto a lo que sale, por así decirlo, no podría dar cuenta de los sentimientos que sentiría la oruga. Esto le responde a la objeción de Alicia, que Alicia había dicho si tú cambiaras, también te sentirías de esa misma manera, pero la oruga le responde que no, él no podría dar cuenta de esos sentimientos dado que he cambiado. Entonces, esta persona que está en este momento hablando contigo no podría decir lo que siente una persona, lo que siente en el proceso de cambio. ¿Por qué? Porque esa persona ha cambiado. Entonces no es la misma persona que ha comenzado el proceso. Esto está siendo demasiado complicado. Lo estoy explicando tal vez un poco mal, pero bueno. Pero igual, o sea, hay un proceso distinto al que existe en la oruga y un niño. Se puede decir que, hasta cierto punto se puede decir que cada cambio es un proceso de muerte, o cada proceso de cambio es una muerte. Alicia vuelve a utilizar la palabra como referencia a ella, y en este momento que la oruga le pregunta, entonces, ¿quién eres tú? Alicia dice, yo, no, yo me siento de esta manera, y luego la oruga le responde, quién eres tú? ¿Quién es ese yo del que tanto hablas que se siente de tal manera? Y entonces como que se vuelve a retomar la conversación en un bucle, y esto me parece interesante porque muchas veces podemos entender que estas repeticiones de conversaciones pueden ser como un círculo vicioso. Comenzamos con tal tema y terminamos con este mismo tema. Parecer que no hubiéramos aprendido nada, pero en realidad también se puede interpretar como un círculo virtuoso. Es decir, esta conversación ha dado pie a otro tipo de preguntas en donde Alicia se ha cuestionado algo previamente de saber quién es ella, si el cambio por cierta manera, el cambio de cierta manera nos impide el conocimiento de un objeto, y si no hubiéramos tenido esta conversación no hubiéramos llegado a esas reflexiones. Entonces, más que ser un círculo vicioso, esto es un círculo virtuoso porque nos ha dado nueva información acerca de estos temas, a pesar de que hemos llegado a la misma pregunta que partimos. Así se podría interpretar también los diálogos de Platón, en donde los diálogos de Platón no es, por así decirlo, específicamente el Eutifrón, no es un círculo vicioso porque se retoma siempre la misma pregunta, o en general todos los diálogos, sino que es un círculo virtuoso ya que ahora se han dado cuenta de nuevas definiciones acerca de las diferentes palabras que se está buscando. Es decir, a pesar de que nosotros en un proceso de investigación lleguemos a la misma premisa que hemos llegado, ahora tenemos nueva información de la que antes no poseíamos. Después, Alicia, cansada de este bucle, le pregunta a la oruga, ¿quién es usted? Es mejor que primero tú me digas quién eres. A lo que, a lo que la oruga responde, ¿por qué? O sea, eh, ¿cuál es la razón de por qué yo debería comenzar respondiendo quién soy yo? Aquí Alicia se queda conforme con esta respuesta, o bueno, dicho, se reniega con esta respuesta, pero al final no dice nada más. Pero posiblemente se puede interpretar de que esta petición de Alicia de quién eres tú sea una petición de ejemplo, ya que si la oruga es capaz de responder esta pregunta, Alicia la puede tomar como un esquema o como un ejemplo para ella también poder responder esta pregunta. Pero esto no sucede en la obra, simplemente la oruga dice ¿por qué? Mm, aquí en este momento
Alicia ya está cansada de esta conversación, entonces se va, pero la oruga le dice que vuelve, que tiene algo importante que decirle. Alicia como que frunce el ceño, por así decirlo, y la oruga le dice que tenga cuidado con su mal humor, con el mal genio. La oruga se vuelve a quedar de nuevo en un rato en silencio, y en ese momento él, le dice que de nuevo si cree que ha cambiado. Ella de nuevo vuelve a decir que sí ha cambiado, ya que no recuerda las cosas que antes sabía. También, o sea, de nuevo vemos como el cambio está vinculado a la idea de cambiar de manera física y también cambiar en el plano mental, en donde alguien podría decir que yo soy mis recuerdos, pero si ya no recuerdo ni siquiera mis recuerdos, entonces ¿quién soy? Siempre podemos acudir a nuestros recuerdos para decir yo soy hijo de tal, yo soy hermano de tal, yo soy pareja de tal. Entonces, si nosotros ya ni siquiera podemos acudir a esos recuerdos, definitivamente nos hemos quedado sin un lugar al que acudir para responder a la pregunta de quién soy. Hay muchas formas de responder esta pregunta. Al parecer casi nunca, ninguna es satisfactoria. Bueno, pero aquí la pregunta es un poco más complicada, lo que me hizo pensar a ¿qué pasa con aquellos recuerdos que ni siquiera recordamos que sabíamos? O sea, porque por así decirlo, existen dos tipos de recuerdos. Hay un primer nivel y un segundo nivel. El primer nivel sería como tal información que nosotros recordamos, ya sea que el agua hierve a los 100 grados, que 2 más 2 es 4 o este tipo de cosas. Pero luego hay un tipo de recuerdos que se basan en que yo antes me acordaba de esto. Por ejemplo, una de las cosas que suelo decir en este tipo de casos es que yo en algún momento aprendí bien cómo resolver una ecuación diferencial, pero no me acuerdo. Ahora literalmente tengo un recuerdo de que yo sabía cómo resolver ecuaciones diferenciales. No es un recuerdo de saber cómo resolver ecuaciones diferenciales, sino es un recuerdo de segundo orden de recordar que yo tenía un conocimiento. Pero luego la segunda pregunta que me lleva a esto es, ¿qué pasa con aquellos recuerdos que literal se han ido totalmente al olvido? O sea, ya no existe ese recuerdo de que tú recordabas algo, sino que literalmente ni siquiera sabes, estás en un estado de olvido tal que ni siquiera sabes que sabías algo. En ese momento, literal, o sea, solamente, por así decirlo, te quedan las copias analógicas. No sé si les ha pasado que, por ejemplo, acuden a un libro, a un cuaderno que ustedes sabían escribir o rayar y dices, mira, esto es algo que tú sabes que objetivamente escribiste porque ves tu letra, pero dices, no sabía que habías hecho esto. Entonces, literalmente hay cosas que nosotros olvidamos y no podemos tener conciencia de ellos para nada. Luego, sigue habiendo un problema en que seguimos avanzando. Una de las cosas que aquí noté es que la palabra recordar está ligado con corazón, etimológicamente. Antes se pensaba que el que producía el pensamiento era el corazón y no la mente. De hecho, para Aristóteles, el cerebro, no la mente, sino el cerebro solamente funcionaba como, por así decirlo, un sistema de refrigeración para el corazón. En el cerebro no ocurría nada. Tuvo que pasar literalmente años para cambiar este tipo de pensamientos. Y lo curioso es que los egipcios sí sabían que, o bueno, ellos creían que en el cerebro estaba la mente y este tipo de cosas. Pero Aristóteles dijo que no, que en realidad solamente es un tipo de sistema de refrigeración. Y desde ahí tuvo que pasar años para que se cambiara esta concepción. En este momento a Alicia le pide que recite un poema para ver si se acuerda. Entonces a esto es a lo que voy, de que hay estos testimonios analógicos objetivos en donde nosotros podemos demostrar que sí recordamos o no recordamos cierto tipo de cosas. Como esta poesía no solamente pertenece a la mente de Alicia, sino que esta poesía es algo que existe de manera objetiva en el mundo, ya sea que estén contenidas en todas las mentes del mundo. Nosotros podemos acudir a eso como comparación. Si yo digo el poema de tal manera que la otra persona diría ese poema, entonces podemos decir que sí me acuerdo. Pero si hay cambios en ese poema al momento de comparar, te podemos decir que no nos acordamos. Este poema es acerca de un hombre que quiere dar consejos a una persona vieja. Lo curioso es que esto está ocurriendo. En este momento, la oruga y Alicia se trata, de hecho, el capítulo se llama Los consejos de la oruga. Entonces, en este momento, de nuevo hay una autorreferencialidad, en donde el poema que se va a tratar es acerca de un hombre que quiere dar consejos a un viejo, y ahora lo que está ocurriendo es que Alicia le está pidiendo consejos a un viejo.
que se podría ser la oruga, siempre vinculando el hecho de que la sabiduría y la edad avanzada están entrelazados, cosa que a veces no puede ser cierto. El punto es que la poesía que recita Alicia está, por así decirlo, Alicia, según ella, dice que está mal, pero, pero la oruga dice que está completamente mal, que casi ninguno de los versos está eh, dicho de manera correcta. Y aquí me pareció interesante porque, de nuevo, como leí la versión en inglés y en español, a pesar de que, o sea, el problema de las poesías es que la poesía sí es intraducible, o sea, si hay problemas con un texto normal, en un texto en prosa, la poesía sí es totalmente intraducible porque ya sea que los sonidos rítmicos de las palabras no se conservan porque tienes que traducirlos, y ya sea porque literalmente las palabras con las que estás traduciendo cambian el número de sílabas que tiene cada uno de los versos, y bueno, cada una de las estrofas y de los versos, entonces es sumamente complicado traducir la poesía. Lo único que puedes hacer es traducir la intención de la poesía tratando de buscar que rime de la misma manera. Es decir, que conserve la forma del verso. En este momento se dice que la oruga, bueno, Alicia le dice a la oruga que no quiere cambiar todo el rato. La oruga le parece que esto no, esto en realidad no es nada incómodo, pero para Alicia sí. Y aquí de nuevo el problema es que Alicia sigue pensando que o sea, que el cambio por de alguna forma anula el ser. Y de hecho, esta es una versión, ahorita que lo pienso, esta es una versión bastante de Parménides, ya que Parménides sí llega a decir que el cambio es imposible, ya que para Parménides no puede pasar algo del ser al no ser. Y cuando algo está cambiando de un ser, o sea, por ejemplo, en el caso de la oruga, es una oruga a ser una, una mariposa. Pero de el ser al no ser y del no ser al ser son pasos completamente vedados. Algo que es nunca puede dejar de ser, literal, o sea, en un sentido absoluto, y algo y del no ser, o sea, es decir, de la nada, no puede salir algo. También está vedado ese camino. De esta manera es lo que entiende Alicia. O sea, para ella, si literal estás cambiando, estás dejando de ser de alguna forma. Pero el problema es que, por así decirlo, para contradecir un poco a Parménides, voy a citar a otro filósofo que se llama Heráclito, en donde Heráclito dice que no, o sea, que literal el existir consiste en el cambio, que la forma en que nosotros configuramos, o bueno, la forma en que nosotros deberíamos conjugar el verbo ser, siempre es en gerundio, nunca se es, sino que siempre se está haciendo en el sentido de también de existir. Nunca se existe, se existió o existirá, sino que se está existiendo. Esa es la forma en la que nosotros deberíamos entender el cambio. Alicia vuelve a decir que se siente un poco incómoda, que le gustaría ser un poco más grande, que esto de medir 3 pulgadas no le gusta mucho. La oruga se indigna porque justo lo que mide ella es 3 pulgadas. Y Alicia le vuelve a decir que esto, que medir 3 pulgadas está bien para ella, porque ella está acostumbrada, pero para la oruga está bien porque no está acostumbrada, pero para Alicia que no está acostumbrada es algo que no le gusta para nada. Esto me acordó a que el libro de Camus, del filósofo Albert Camus, que es un existencialista, en el libro de El extranjero, una de las cosas que se puede llegar a sacar del libro es que nosotros nos podemos acostumbrar a todo con el tiempo. Literal, o sea, la obra básicamente dice que nosotros nos podríamos acostumbrar incluso al dolor más insoportable del ser y que podríamos seguir viviendo con eso toda nuestra vida, siempre y cuando nos hemos acostumbrado con el tiempo. Luego la oruga le dice finalmente lo que le quería decir cuando Alicia se quería ir, y le dice que para crecer tiene que comer de esa seta en donde estaba antes parada, en donde estaba antes posada la oruga. Le dice que un lado le hará crecer y el otro lado le hará menguar o le hará empequeñecerse. Alicia se dice para ella misma, sin verbalizarlo, a qué se refiere, el lado de qué, y la oruga le dice que la seta, como si la oruga pudiera haber leído la mente y el pensamiento de Alicia. La pregunta aquí es que la z es igual en todas sus direcciones, entonces, ¿cómo nosotros podemos distinguir aquello que es idéntico?
Entonces, la manera que podemos descifrar este problema es que literal nos queda simplemente probar. Es lo que hace Alicia. Coge de cada lado un pedazo y comienza a masticarlos. Al principio se enchiquecen y luego se agrandecen. Pero esta vez de nuevo se vuelve a agrandecer solamente con el cuello, hasta literalmente parecerse a una serpiente. En este momento, como ya parece una serpiente, una paloma le comienza a picotear la cara porque piensa que es una serpiente y comienza a renegar bastante de las serpientes. Dice que hace todo un discurso de que nunca se pueden librarse de las serpientes. Incluso cuando se piensa que se ha librado de ellos, ahora hay serpientes que están cayendo del cielo, que es literalmente Alicia. De nuevo volvemos al problema. O sea, tal vez es algo que estoy poniendo mucha atención, pero hasta cierto punto creo que ya no es algo que simplemente yo estoy interpretando. Literalmente creo que Lewis Carroll sí puso bastante énfasis en la pregunta de qué es el ser. O sea, quiénes somos nosotros, cómo se puede responder satisfactoriamente esa pregunta, y por eso la paloma le vuelve a preguntar a Alicia quién eres. Y la niña, ya cansada de no saber qué responder, responde eso, que simplemente es una niña. O sea, o al menos piensa que es una niña porque así se despertó este día. Pero de nuevo se vuelve a decir que ha cambiado tanto en un solo día que ya ni siquiera sabe quién es. Aquí la paloma le dice que no, que ella conoce a otros niños y ningún niño tiene el cuello tan grande como ella. Entonces aquí hay un tipo de reflexión donde literalmente una forma de nosotros saber qué es un objeto es literalmente ver sus características y compararlas previamente a otros objetos que nosotros hemos tenido en nuestros recuerdos o por así decirlo, información previa antes de ese evento. Entonces, como Alicia no se parece a una niña, entonces no es una niña. Aquí hay una relación entre lo que podría plantearse como apariencia y ser. Normalmente está vinculado que algo sea y algo se parezca a eso, pero realmente no. O sea, que algo tenga una apariencia no significa que algo sea eso, que de lo que tiene apariencia. Básicamente esto se puede poner en el lema de aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Hay cosas que por mucho que nosotros queramos cambiar en nuestro exterior, no alteran la esencia que nosotros tenemos. Y esto me recordó literalmente a Aristóteles cuando él habla de los términos de accidente sí, y sustancia, en donde básicamente dice que hay cosas que son accidentes que podrían alterar ciertas características de nosotros en nuestro cuerpo o de las sustancias en general, pero que no cambian la sustancia, que la sustancia se sigue manteniendo firme. La sustancia se podría entender como aquello que es, como la esencia, como aquello que sigue siendo a pesar de que hayan cambios. Entonces, aquí la paloma dice que si es una serpiente, entonces también come huevos. A lo que Alicia le contesta que sí, que ella sí come huevos, pero porque es una niña, no porque es una serpiente. Alicia no puede hacer una mentira, entonces tiene que responder, no puede decir mentiras, entonces tiene que responder de manera honesta y dice que sí tiene que comer huevos. Bueno, no que tiene que comer huevos, sino que sí ha comido huevos. Entonces, la paloma hace un tipo de lógica en donde dice que si tú comes huevos, entonces tienes que ser un tipo de serpiente, ya que la paloma ha asociado comer huevos con serpientes. Entonces, todo aquello que coma huevos debe ser una especie de serpiente o algo que entre dentro de la categoría serpiente o del concepto serpiente, cuando en realidad esto es un tipo de razonamiento falaz, ya que nosotros que compartamos ciertos comportamientos o características con un objeto no nos hace ese objeto. Es decir, yo puedo tener el cabello rubio y eso no significa que sea Brad Pitt, por simplemente compartir esa característica. La paloma a la final dice igual, no importa si eres o no una serpiente, que importa es que tú sí comes huevos. Pero Alicia responde que no es una serpiente y que a pesar de que a la paloma no le importe que ella no sea una serpiente, a ella sí le importa. A ella sí le importa saber quién es. Y luego responde que además ni siquiera le gustan los huevos crudos, entonces como que no tiene que preocuparse por eso. Alicia vuelve a comer los pedazos de seta que tiene en la mano para poder recuperar el tamaño que tenía originalmente. Comiendo uno del otro recupera la altura que tiene de manera original. Entonces se dice que de nuevo se vuelve a sentir algo extraño ya que no había tenido la altura que ella había tenido originalmente hace bastante tiempo, pero se termina por acostumbrar. Habla consigo mismo
por así decirlo, teniendo una conversación en donde se ha dicho que ya ha conseguido la mitad de su plan del anterior capítulo, en donde era conseguir el tamaño original, recuperar su tamaño original, luego ir a buscar la puerta y luego pasar por la puerta para ir al jardín. Pero aquí también se vuelve a decir que Alicia ya no es lo que era. De nuevo, se ve como Alicia sigue pensando como la esencia, como algo que si cambia, ya deja de ser. Eh, Alicia está caminando, luego se encuentra con una casa en el bosque. Es una casa que tiene 4 pies de altura. Y esto es algo bastante interesante. No sé por qué Lewis Carroll lo hace, pero creo que lo hace simplemente para que nosotros tengamos una noción o una perspectiva de qué tamaño tiene Alicia en ese momento. Si las cosas son grandes o pequeñas en ese momento. Ya que 4 pies de alturas, por así decirlo, es una medida objetiva, no es una medida relativa. No está diciendo tiene 4 pies relativamente a otra cosa, no. Los 4 pies de altura es algo que existe de manera absoluta. Pero esto nos sirve de referencia para ubicarnos de si algo es grande o pequeño para Alicia. Alicia se pregunta si entrar a la casa habrá alguien. Diría que esa persona, en el caso de que estuviera ahí, se moriría de miedo si aparece así de la nada Alicia. Entonces lo que hace es comer un pedazo de la mano derecha para tener un tamaño de 9 pulgadas y así poder entrar a la casa. Así termina este capítulo. No sé qué vaya a ocurrir el siguiente capítulo.